Llega la hora de dormir y no puedes conciliar el sueño. Pasan horas y horas y no consigues pegar ojo. Te despiertas durante la noche y ya no puedes volverte a dormir. Si padeces alguna clase de insomnio y el dormir se ha vuelto un suplicio, quédate, porque este es tu vídeo. Hola a todos, aquí estamos de nuevo en el diván de la semana y hoy os traigo este tema tan importante y que padecen multitud de personas, el insomnio. El insomnio es el trastorno del sueño más característico y lo sufren una gran cantidad de personas. Muchas de ellas incluso ni buscan ningún tipo de solución, ni buscan ayuda médica. Y lo que pasa es que muchas veces el insomnio, si se prolonga en el tiempo, puede verse muy asociado a multitud de enfermedades. Así pues, una higiene del sueño es vital para la persona. Todos debemos intentar lograr un sueño reparador. Cada persona es un mundo y algunas para conseguir un sueño reparador necesitarán dormir 8 horas. En cambio otras con apenas 5 horas ya será suficiente. Lo que hay que tener también en cuenta es que no por tener dificultades de dormir ya padece uno insomnio. El tener dificultades para dormir es algo normal de la persona. Durante el día ocurren multitud de cosas a nivel físico y mental que quizá nos repercuta a la hora de dormir. Así pues, algo puntual no lo podemos considerar como insomnio. Deberá ser algo ya más prolongado en el tiempo. A partir de, por ejemplo, 3 semanas sin dormir ya podemos tener un problema. En ocasiones imponemos ritmos no naturales del sueño. Por ejemplo, en épocas de exámenes, en épocas de cambios de turno del trabajo, si trabajamos por la noche, por cualquier actividad lúdica, entonces alteramos el sueño y podemos apreciar claramente cómo se altera nuestra capacidad emocional, física y psíquica. El no dormir adecuadamente puede ser que repercuta en nuestro comportamiento y aparezca la irritabilidad, los cambios de humor, la apatía. En el ámbito cognitivo nos podemos encontrar con problemas de memoria, déficit de atención, déficit de concentración y, por ejemplo, también en el ámbito social nos podemos encontrar con problemas con los amigos, problemas con la pareja, problemas con la familia. Y en el ámbito comportamental, pues problemas en el rendimiento académico, en el rendimiento laboral. Así pues, los afectados tienen una mayor probabilidad de padecer síntomas de ansiedad, de depresión, e incluso aumenta la probabilidad de el aumento de estupefacientes, de drogas, de alcohol y de automedicación. También el sistema inmunitario se debilita, pueden aparecer enfermedades, problemas asociados al insomnio. Así pues, es muy importante, como he dicho, mantener una correcta higiene del sueño. ¿Y cómo se logra? Antes que nada es importante distinguir las fases del sueño. La primera etapa del sueño ocurre durante muy pocos minutos y tan solo es un 5% de la etapa del sueño. Es donde el cuerpo se enlentece, aparece una disminución del ritmo cardíaco y es la etapa de adormecimiento. Es la etapa de transición de la vigilia al sueño. En esta primera etapa, que es cuando te estás empezando a quedar dormido, es muy fácil que cualquier cosa, cualquier ruido te moleste y te despierte enseguida. Luego pasamos a la fase 2 del sueño no REM. En esta fase, que ocupa el 50% del sueño, es la fase en la que nos hemos empezado a quedar dormidos y el tono muscular se hace algo más débil y el umbral de despertar aumenta, con lo cual el que nos despertemos ya es un poco más difícil. No obstante, aún el sueño no es profundo, con lo cual cualquier cosa nos puede despertar. Y por último, las etapas 3 y 4 es ya el sueño como se conoce más profundo. Es una etapa donde el umbral de despertar aumenta muchísimo y ya es más complicado que nos despertemos. Es también la etapa donde ocurren todos los casos de sonambulismo y donde también ocurren la mayoría de los sueños. Después de estas 4 etapas, que vienen a durar entre 70 a 120 minutos, aparece la primera fase del sueño REM, que es la etapa de los movimientos rápidos de los ojos. Es decir, nosotros estamos durmiendo, pero los ojos tienen muchísima actividad y se van moviendo. Podemos notar cómo la persona mueve los párpados. Si en la etapa tercera y cuarta del sueño profundo el ritmo cardíaco, el tono muscular era mucho más débil,
En esta fase REM, todo lo contrario. En esta fase REM, el tono muscular, la frecuencia cardíaca y el pulso se ven alterados y aumentan. El sueño REM ocupa el 20% del sueño total de la persona adulta. Después de esta etapa REM aparece de nuevo, es cíclico, aparece de nuevo la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4 y de nuevo volvemos a un sueño REM que es más largo que el anterior. Y así esto se va sucediendo y es cíclico. Durante el sueño pasamos muchas veces por cada una de las etapas, con lo cual pasamos también por momentos casi de vigilia de la etapa 1 que apenas recordamos al día siguiente, pero que si nos cuesta mucho conciliar el sueño y mantenerlo, pues esos pequeños momentos pueden ocasionar que nos despertemos. En la fase REM, aunque estemos mucho más activos a nivel cardíaco y el pulso también se acelere, es casi imposible que en esta etapa nos despertemos. Ocurre igual que en la etapa 3 y en la etapa 4 del sueño, pero en aquellas etapas estamos mucho más relajados a nivel fisiológico, en cambio en la etapa REM estamos más activos, como más nervioso el cuerpo, pero es casi imposible que el ser humano en esa etapa, en esa fase, se despierte. La verdad que la fase REM resulta fascinante ya que la actividad cerebral aumenta muchísimo y no parece que el sistema nervioso duerma, pero el cuerpo está totalmente inmóvil, apenas parece que haya actividad salvo en los ojos. Es una etapa donde la actividad cerebral va a un ritmo bestial, semejante a cuando estamos despiertos. La fase REM es donde se dan los sueños más vívidos que nos parecen completamente reales y es justamente aquellos que recordamos cuando despertamos. Además, se cree que la fase REM es fundamental para el desarrollo cerebral de la persona y que permite agrupar nuevos conocimientos. Por eso también vemos como en los niños, en los bebés, la fase REM es muchísimo más larga que en adultos. Por eso cuando estudiamos, cuando necesitamos aprender algo, es fundamental el sueño, porque aparte de ser reparador, que eso lo conseguimos en la fase 3 y en la fase 4 del sueño no REM, aparte también permite el sueño ayudar a adquirir a la persona nuevos conocimientos, a instalarlos dentro de nuestra programación mental y eso se consigue en esta fase, en la fase REM. Y os pongo unos ejemplos. Los terrores nocturnos en los niños ocurren en la fase 3 y en la 4, que es una zona bastante relajada del sueño. Entonces los padres acuden, llegan y el niño no sabe muy bien qué decir porque estaba en una fase muy relajada, pero simplemente ha tenido ese sueño y se ha despertado, pero está como oído, no sabe muy bien qué ha pasado. El sonambulismo también ocurre en esta fase, en la 3 y en la 4, donde el cuerpo está muy relajado y la persona cuando despierta o cuando le despertamos no es capaz de saber qué ocurre y por eso está también desorientado. En cambio, las pesadillas, que son más vívidas, las hemos vivido en la fase REM. Cuando se despierta uno, sí que es consciente de lo que ha soñado, sí que sabe lo que ha pasado y el susto, por tanto, es mayor. Por lo tanto, si cuando nos despertamos en la fase REM es porque recordamos todo. ¿Y por qué es importante conocer las fases del sueño, la fase no REM y la fase REM? Pues bien, es importante conocer estas fases porque tener una buena higiene del sueño va a permitir a la persona conseguir llegar hasta la fase REM. Recordemos que es fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, que son fases no REM, y al final llegamos a la fase REM, que dura aproximadamente unos 10 minutos. Este ciclo del sueño se va a repetir durante la noche y cuando llegamos de nuevo a la fase REM, esta se va a ampliar y se va a ampliar cada vez que lleguemos a esta fase, después de un nuevo ciclo, cada vez que lleguemos a la fase REM va a ser más larga esta fase, con lo cual al final se va a ampliar hasta llegar incluso a la hora. Por tanto, es muy importante llegar a cada fase REM porque es cuando el cerebro se activa más. Es clave esta fase porque nos va a permitir cuidar nuestros procesos cognitivos de memoria, de atención, de percepción, la capacidad para reaccionar durante el día y un largo etcétera. Así que cuidemos nuestra higiene del sueño porque es importante tener todo el ciclo del sueño regular. Porque como dijo el bueno de William Shakespeare, el hombre que no se alimenta de sus sueños envejece pronto. Porque resulta claro que la persona que no duerme tampoco sueña, y quien vive privado de los sueños y de dormir
tampoco vive como merece. Las personas que padecen insomnio tienen problemas para conciliar el sueño, tienen problemas para mantener el sueño. Se despiertan con mucha facilidad, cualquier ruido, cualquier cosa les altera y se despiertan. Por tanto, tienen muchos problemas tanto en la fase 1 como en la fase 2, que es cuando el ser humano tiene el sueño más ligero. Por tanto, resulta clave conseguir una magnífica higiene del sueño para conseguir que la persona descanse, logre no despertarse y pueda vivir las fases 3 y 4 de sueño reparador y la fase REM de regeneración, que resulta clave para el devenir del día siguiente, que nos va a ayudar a regenerar tanto nuestra capacidad mental, física y emocional. Ahora os voy a contar una técnica psicológica súper importante para ayudar a las personas a quedarse dormidas. Es una técnica que tiene muy buenos resultados y que, por ejemplo, hablo ya en el ámbito personal, yo cuando no puedo dormir y empleo esta técnica, en el 90% de los casos me ha resultado eficaz. Es una técnica psicológica para dormir que no suele ser muy conocida, que no se suele emplear apenas, pero que es muy, muy efectiva. Y antes que comentar esta técnica, quiero recalcaros que si alguno de vosotros que me estáis viendo quiere recibir una serie de consejos que son básicos para conseguir esta higiene del sueño que estoy tanto mencionando, déjenme en los comentarios su correo electrónico y yo les mandaré una serie de pautas y recomendaciones para lograr esa correcta higiene del sueño. Y también antes de comentar la técnica, si estás pensando también en beber un traguito antes de dormir para quedar cao, tampoco te lo aconsejo porque el alcohol lo que hace es eliminar la fase REM de nuestro sueño. Con el alcohol no conseguimos llegar a esa fase y muchas veces se ve debilitada esa fase REM por culpa de ingerir alcohol. Así que no te recomiendo que sea una técnica a emplear porque sí puede resultar sedante, pero a la larga nos debilita ya que el alcohol nos priva de esa fase tan importante como es la fase REM en nuestro sueño. Y ahora sí, vamos con esa técnica que os he mencionado, que a mí me resulta efectiva y que espero que a vosotros también os resulte efectiva y lo pongáis en práctica. Y ya cuando la probéis, ya me decís qué os ha parecido. Cuando te vas a la cama e intentas dormir y ves que no lo logras, pasan los minutos, pasa la media hora, pasa la hora, te pones nervioso cada vez más porque además tienes que mañana levantarte pronto, porque tienes que ir a trabajar, porque tienes que ir al colegio, porque tienes que hacer cualquier cosa y ves que pasan las horas y no consigues pegar ojo, cada vez te vas poniendo más nervioso y eso no ayuda en nada a conseguir que uno se duerma. Piensas que mañana vas a estar cansadísimo y que tienes que hacer muchísimas cosas y no vas a poder hacerlas bien porque no has descansado. Así que esto te puede haber ocurrido infinidad de veces y con malos resultados. Y yo desde aquí te digo que cuando realmente superes ese miedo a no poder dormir será cuando tú te duermas. Y en esto básicamente se traduce la técnica. El profesor de medicina de Oxford, Colin Spie, afirma que pensar en dormir y desear que así suceda es la receta perfecta para permanecer despierto. ¿Y entonces qué hacer? Si le damos a nuestra mente la instrucción paradójica de quedarnos despiertos, es más probable que al final podamos quedarnos dormidos. Así que a partir de ahora te invito a que practiques esta técnica infalible para poderte quedar dormido. No es otra que restarle importancia al hecho de no poder dormir. Es más, vamos a querer no dormir. Vamos a decirnos a nosotros mismos que no deseamos dormir por cualquier motivo. Por ejemplo, podemos decir, pues mira, prefiero quedarme despierto porque dentro de un rato espero una llamada importante y tengo que atenderla. O mira, me voy a quedar despierto porque quiero
ahora dentro de un rato levantarme a ver la tele porque van a hacer mi programación favorita. O por ejemplo, no voy a dormir porque es que quiero a ver si escucho al vecino, cómo discute. Pero lo que sí que es crucial es que encuentres un motivo que verdaderamente sea importante para ti. Es decir, un motivo por el cual no desees dormir. Un motivo por el cual quieras permanecer despierto. Cuando encuentres ese motivo y lo creas fielmente, te lo dices mientras intentas dormir, pero que en verdad no vas a querer intentar dormir, y te dormirás. A ver, no es algo instantáneo. No vas a decirte no quiero dormir por tal cosa y ¡pum! Te duermes. Simplemente te lo dices, te relajas, te lo dices, te relajas, no me quiero dormir por esto, no me quiero dormir por esto, es que no me voy a dormir por esto. Y bueno, dejas pasar el tiempo, simplemente diciéndote eso y al final, a la larga, te vas a dormir. Pueden pasar unos minutos, puede pasar un minuto, puede pasar 5 minutos, puede pasar 20 minutos, da igual. La cuestión es que si no te pones nervioso y te dices eso, finalmente vas a conseguir dormir. Probarlo, no perdéis nada. Es una técnica psicológica que tiene buenos resultados y que poca gente lo pone en práctica, así que os aconsejo que lo pongáis en práctica y ya que me comentéis qué tal os ha parecido y además lo que os he dicho antes, si me dejáis vuestro correo electrónico, yo os envío esta hoja que tengo de higiene del sueño, os la mando por correo electrónico a quien guste. Y si os están gustando mis vídeos, este tipo de material, no dudéis en apoyar mi trabajo y suscribiros a mi canal. Y también aquí os dejo un vídeo de una anterior semana para que a todo aquel que no lo haya visto pueda también visualizarlo. Un saludo y nos vemos muy pronto aquí, en el diván de la semana.